Ernesto Flores Sierra. Gracias, Ernesto, por haber aceptado nuestra invitación acá en Indymedia Ecuador. Es un gusto para nosotros tenerte aquí en este medio. Y pues ahorita estamos con unos resultados, no sé si sorpresivos o no. Más bien quisiéramos ver tu opinión respecto de estos resultados en donde le dan una ganancia amplia, por más de 10 puntos me parece, a Daniel Noboa. Y sobre Luisa González, ¿cómo ves tú estos resultados? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Igual un gusto verte, aunque sea por esta vía. Bueno, son resultados que están dentro del cálculo de probabilidades, ¿no? Pero en realidad son extraños. Si a mí me sorprende que González no haya ganado ni un solo punto, ¿no? A pesar del trabajo que se hizo de unidad y cuestiones así. Es decir, capaz no le alcanzaba para ganar, pero que no haya subido ni un solo punto, para mí es sospechoso. Y es sospechoso en tanto y en cuanto parece que mucha gente se olvida que es Atamaíd y Pita quienes están contando los votos, ¿no? Es decir, eso es bastante sospechoso. Y creo que eso no se está diciendo, ¿no? Que este proceso fue fraudulento en todo. A Noboa se le dejó hacer lo que le dio la gana, nunca pidió permiso, no tuvo ningún límite a los baratillos de campaña que hizo con fondos públicos, jamás se le sancionó a nadie por andar regalando cocinas, bonos y cuestiones así. Al final había 4 cadenas nacionales diarias, ¿no? Que era justamente una violación de la ley electoral. Tuvo artistas internacionales en el cierre de campaña, es decir, hubo una flagrante violación de la Constitución y las leyes electorales, ¿no? Entonces, obviamente, esto fue un fraude. Ahora, si además de eso están contando los votos gente como Atamaíd y Pita, que todos sospechamos que no son precisamente gente correcta en cuanto a su accionar, pues es sorprendente, ¿no? Entonces, yo creo que si bien era probable, ¿no? Porque siempre estuvo bastante disputado, es sorprendente que no haya crecido ni un solo punto González, no más bien haya perdido en algunos lugares y cuestiones así. Entonces creo que en primer lugar hay que dejar sentado eso, porque quizá es una de las mayores enseñanzas, ¿no? Es decir, quien cuenta los votos al final es quien decide. Y Noboa ha demostrado hace mucho tiempo que el CNE, que el TCE, que Fiscalía, que las Cortes de Justicia están a su servicio. Así que, pues bueno, son resultados extraños y no deberían sorprendernos, más bien deberían aleccionarnos de cuáles son los parámetros reales en los cuales se juega la democracia burguesa, ¿no? Y que es básicamente esto, donde hay una cancha totalmente inclinada y donde en realidad, lamentablemente, ¿no es cierto?, no se hace las denuncias ni se hace voz pública de lo que pasa, ¿no? Los veedores internacionales vienen a pasear, es decir, eso debería ya capaz quitarse porque en realidad es una pérdida de dinero del Estado y de las organizaciones que los patrocinan y finalmente ver, ¿no?, la legalidad en la cual se ha hecho esto. Yo entiendo que González acaba de decir que no acepta los resultados y que quiere un conteo, y que Atamaíd le ha contestado que tiene que cumplir los pasos legales, ¿no? Entonces capaz que hacen el reconteo en unos 4 años después. Así que prácticamente esto ya está saldado. Gracias, Ernesto. Te saludo también. Muchas gracias por formar parte de este espacio. Quería preguntarte una cuestión con respecto a lo que veníamos hablando hace un ratito con David, que mencionaba que se va a profundizar a este relato de la narcopolítica. ¿Cómo se vislumbra este panorama en el caso de lo que ha sido la persecución política, no solo a los hijos de Mayo, sino otros casos como los 10 del Luluncoto y demás organizaciones sociales que han sentido esta persecución y esta represión estatal? ¿Cómo ha pasado contigo? Cuéntanos. Bueno, yo creo que va a continuar, ¿no? A mí me parece que hay un gran riesgo de que se criminalice a toda la revolución ciudadana, ¿no? Es decir, sin que Dios aparte ni nada, pero a mí me parece que eso es bastante probable, porque hay un proceso en general de una calumnia pública, ¿no? Que también quizás es un elemento a analizar, es decir, cómo todos los medios oficiales se han dedicado sistemáticamente a calumniar a esta organización, quizás socialdemócrata o de centro, ¿no? Y que justamente a mí no me sorprendería que el día de mañana venga una criminalización total, es decir, que si legalice la revolución ciudadana, se les declare cartel o alguna locura así y empiece a perseguirse a sus miembros. Pero lo cierto es que también las demás organizaciones, que obviamente no tenemos la presencia política de ellos, también estamos bajo el foco del Estado, ¿no? Así que yo creo que se vienen tiempos que van a ser justamente complicados, porque además los sectores populares van a seguir luchando, ¿no? La trinchera electoral es una trinchera de tantas que están abiertas, ¿no? Está la trinchera del IES, la trinchera de la minería, de la defensa del petróleo, de los maestros, de los obreros. Es decir, aquí hay un montón de trincheras que van a seguir en pie y que además se va a volver más complejo porque parece que no va a tener la mayoría en la asamblea, ¿no?
y ahí seguramente va a haber más personas criminalizadas. Ya está la persecución que sufre David Almeida, por ejemplo, del tema del petróleo. Hay un montón de gente criminalizada por la defensa de las minas. Bueno, estamos nosotros, hay alguna gente que está igual con procesos de persecución. Y yo creo que eso va a ser. Y a mí no me sorprendería, como digo, que se dé una ilegalización de los partidos de izquierda, empezando por la Revolución Ciudadana, que incluso ni siquiera yo considero que todo es totalmente de izquierda, ¿no? Porque justamente eso se va a dar, entre otras cosas, porque en estas coyunturas, pues los sectores fascistas que rodean a Noboa se van a poner mucho más feroces, ¿no? Porque se van a sentir envalentonados. Y toda esta gente que está justamente detrás de él, que tiene esta fuerza detrás de él, yo creo que va a comenzar a tirarla hacia allá. Y eso creo que va a ser bastante peligroso, ¿no? Pero igual las condiciones seguramente van a ser bastante complejas para el gobierno, porque Noboa ahorita puede sentirse victorioso, pero las contradicciones que han llevado a las movilizaciones sociales preelectorales, yo creo que siguen exactamente como estaban antes e incluso peor. Así que va a haber épocas que seguramente va a haber mucho conflicto social, porque obviamente, como bien se dice, se va a profundizar esta cuestión de este narcoestado y va a seguir empeorando la condición de vida del trabajador. Incluso la misma gente que votó por Noboa en algún momento va a terminar motivada a protestar porque las condiciones de vida se vuelven más duras, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente, me parece que dentro de esto, ¿cómo, a tu criterio, por qué consideras que la población, después de todo lo que hemos vivido en un escaso año y meses de gobierno, de desgobierno, en donde la violencia se ha incrementado, donde en un primer trimestre tenemos más de 2.000 fallecidos, donde tenemos más de 42 personas desaparecidas, 9 de ellos son niños, con uno de los casos más emblemáticos como los 4 niños de las Malvinas, donde nos traen mercenarios supuestamente para garantizar la seguridad, donde están cediendo la base de Manta, donde tenemos el campo Sacha, como tú bien lo mencionaste, en el tema petrolífero, lo quieren privatizar y para una de sus familias, donde básicamente el tema de Olón, que estaba para que querían hacer una boutique ecoturística, y que gracias a que la gente se movilizó no se lo logró hacer. ¿Por qué con todo este ambiente donde además la pobreza ha seguido creciendo, el desempleo es grande, donde seguimos endeudados, donde no vemos no hay una señal de haber mejorado en algo, donde cada vez la seguridad no existe, donde la violencia crece día a día, donde cada vez más niños y niñas son cooptados por los narcos? ¿Por qué con este panorama, cómo se entiende que la población haya votado por este desgobierno? ¿Y cómo ves que va a transcurrir estos 4 años que vienen? ¿Cómo va a terminar el país? Bueno, yo creo que hay un aparato ideológico muy fuerte, ¿no? Y que además es montado con premeditación. Eso también no se habla mucho, pero hay que decirlo, ¿no? Aquí hay una serie de fundaciones y organismos internacionales que financian este tipo de discursos, ¿no? Llamados liberales, pero que encubren realmente una práctica fascista y criminal, los que le llevaron al poder a Milei, por ejemplo, y que son los mismos que están detrás de todo el financiamiento que sigue habiendo aquí justamente a gente como Noboa. Entonces esto no es azaroso, viene detrás de una estrategia justamente ideológica de dominación, y que eso se manifiesta justamente en estos discursos que parecen de los años 60, que parecen una locura, pero que calzan en la población. Es decir, esto de vamos a hacer Venezuela, cuando Ecuador está 1000 veces peor que Venezuela, calza. Es sorprendente que la gente sigue creyendo eso, y gente que uno podría decir que son medianamente inteligentes, ¿no? Pero sin embargo caen en ese discurso cuando es cuestión de salir a la calle y ver que estamos 1000 veces peor, ¿no? Y peor si nos podemos ver los indicadores. Pero es justamente un discurso que sigue calando, que el socialismo, que ya falta que digan que los comunistas vamos a comer niños, ¿no? Y creo que con eso ya sería el remate, pero la gente podría llegarlo a creer, porque es tan contundente la maquinaria ideológica que manejan que al final eso se mueve. Creo que también es algo que nosotros aprendimos de la manera más dura cuando estuvimos justamente en la cárcel, y es el hecho de que los medios de comunicación tradicionales siguen llegando a las grandes masas de la población, y que eso a veces se piensa que no es así, y hay un cuento de que son las redes sociales y cosas así, que nosotros venimos hace rato diciendo que no es verdad. Las redes sociales son divertimento para la gente. Es decir, la gente se entra al Facebook, al TikTok para divertirse, no para hacer un análisis político ideológico. Eso lo hacemos nosotros, la gente que tiene algún tipo de formación, la clase media, qué sé yo. Pero los sectores populares siguen viendo TC, es decir, cuando uno va a comer en un restaurante, ¿qué está viendo la señora del restaurante? TC Televisión. Y ahí uno se ve la maquinaria ideológica funcionando, ¿no? Es decir, 24 horas al día están machacando con los males del socialismo, y luego además identifican a González con el socialismo, y entonces tenemos listo, ¿no?
Entonces creo que eso es parte de lo que uno quizás debería comenzar a darse cuenta, que frente a esa maquinaria no hemos respondido, y no hemos respondido porque no hay organización. Es decir, toda esta campaña que se hizo, más allá de lo difícil que era hacerlo en un terreno desventajoso, lo cierto es que en realidad yo creo que no se comprendió algunas cosas, no se comprendió que es una batalla ideológica que se da justamente en los sectores más empobrecidos. Creo que no se comprendió que llegar a las comunidades es muy diferente que hacer acuerdos con los dirigentes, ¿no? Y eso es algo que yo también creo que hay que decirlo, porque no es lo mismo hacer acuerdo con un dirigente que llegar realmente a las comunidades a sentarse a conversar bajo otro tipo de principios, ¿no? Y creo que eso no se hizo por ahí. Cuando alguna vez alguien me consultó después de la primera vuelta qué había que hacer, yo dije que había que hacer eso, no con los dirigentes, en las comunidades, adentro, a ir a ver qué mismo es lo que está pasando, ¿no? Cuáles son los resentimientos, por qué la gente de Zumbagua no le perdona a Correa cuando en algún momento le amaban, ¿no? Y eso habría que preguntarse, y creo que no se ha hecho esa pregunta, no se ha hecho ese recorrido para ir a saber qué cambió, ¿no es cierto?, en estos varios años entre esa población que le amaba a Correa, ¿no es cierto?, casi como un hijo más de Zumbagua, y que ahora no le puede ver y que vota en contra, sea quien sea que esté, porque no es que votan por Noboa, por su proyecto, votan porque hay un resentimiento. Y eso no se ha hecho un trabajo, es decir, se ha creído que simplemente negociar con los dirigentes en un movimiento indígena fragmentado es suficiente para resolver ese problema, y obviamente no es suficiente. No se ha puesto a pensar también, ¿no es cierto?, cuáles son las condiciones de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué los trabajadores en su representación política, que yo sé que es minoritaria, al final no estaban convencidos de los proyectos de unidad, ¿no? Habrá que preguntarse, porque es fácil decir, es que son unos estúpidos y no piensan y ni sé qué, pero no se ponen a preguntar por qué. Es decir, ¿qué sucede que estos sectores no se convencen de eso, cuando parecía ser una salida para todos, pero en realidad no hubo un convencimiento? Entonces creo que ese tipo de cosas no se hace la pregunta, porque se reduce simplemente a, sí, hicieron tonterías y ahora asuman y chupen las consecuencias y ni sé qué, pero no se hace realmente una lectura de por qué se fracasa en estos aspectos. Y que además los primeros que fracasamos somos la izquierda, ¿no? Porque la izquierda no sacamos ni el 2% de la votación. Luego, obviamente, eso termina pesando en todo el espectro, ¿no? Pero básicamente es un fracaso que hay que volverse a preguntar por qué terminamos rotos de esa manera, y por qué, a pesar de la pomposidad de los acuerdos, en realidad nunca se llegó a hablar con quien se tenía que hablar, y que eso en realidad creo que parte, y yo los digo, de una no comprensión de lo que es justamente la cosmovisión andina, y creo que esa cosmovisión no se ha comprendido, y como no se comprende, incluso a veces lamentablemente los mismos dirigentes de las organizaciones representativas del mundo indígena, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Y no es cuestión, como estaba ahorita conversando con alguien en un chat, de enojarse con la gente, sino de enojarnos con nosotros por no haber podido responder a eso. Ahí deberíamos nosotros enojarnos y decir, oye, ¿qué estamos haciendo mal? Y no decir, bueno, la gente es estúpida y por eso hace lo que hace. No, la gente no es estúpida. Tú estás haciendo mal tu trabajo como dirigente político, como persona de izquierda que quiere la transformación social. Pero esa reflexión lamentablemente no se hace, no hay autocrítica. Y ahí tenemos los problemas que tenemos. Ernesto, a estas alturas, con la segunda vuelta ya finalizada, ¿se puede hacer una relectura de un personaje como Leonidas Issa? ¿O qué lectura nos conviene hacer de Leonidas Issa cuando en la primera vuelta terminó siendo un actor importante que hasta cierto punto ubicaba en el diálogo nacional algunas demandas, a ver los resultados que ahora, que en teoría ni siquiera cambió el número de votantes por Luisa en relación de porcentaje? ¿Qué lectura podemos hacer de esa situación? Bueno, yo creo que la primera lectura es que es equivocado pensar en los individuos y no en las colectividades, ¿no? Creo que esa es la gran primera lectura que habrá que hacer. Por más representativa que pueda ser una persona, sea Leonidas Issa, sea Correa, sea González o quien sea, no es más representativo que las grandes masas, ¿no? Y eso creo que es la primera lectura que hay que hacer. Y luego creo que la segunda lectura que hay que hacer es que esos procesos son de una construcción desde abajo, es decir, no son desde arriba, eso no funciona así. Mientras sigamos creyendo que se construye desde arriba y que un dirigente va a decidir por todo un montón de gente, no va a pasar absolutamente nada. Capaz alguien sí, ¿no? Hay gente que se convence, que tiene este afán de que alguien le lidere, de esta noción quizá incluso a veces caudillista que es propia de nuestra sociedad, quizás sí, pero no funciona así la realidad. La realidad es que en el fondo de esto están justamente los sectores populares, los barrios, los sindicatos, las organizaciones de trabajadores autónomos, los desempleados, ahí está el sector popular. Entonces a mí me parece que uno de los grandes errores que se cometió esta vez fue eso, pensar que era un tema de individuos. Entonces vimos un montón de individuos tomados de la mano, sí, muy bien, seguramente ellos fueron parte de un proceso interesante, lo que sea, pero al final los sectores populares no participaron. Las demandas reales de los sectores populares nunca se pusieron en discusión, porque no ha habido un proceso general de esa discusión. Aquí siempre se llama que vamos a hacer una asamblea. La asamblea dura una semana y se acabó, y nunca se cumplen los protocolos de las asambleas, ni lo que se decidió, ni las premisas que se tomaron, porque luego nos movemos al calor de la coyuntura y nos olvidamos y seguimos por otro lado. Entonces yo creo que son importantes y fundamentales los dirigentes, sin duda, pero nunca son más importantes
dirigentes que las amplias masas. Eso no puede ser así, por más dirigente que sea ninguna persona, y eso creo que es algo que en este momento deberíamos comprender. Igual la lucha sigue, igual la votación no es tampoco despreciable, es un 44% que a pesar de todo terminó votando por una opción que era llamada socialista, ¿no? Es interesante que además la costa, que siempre ha sido menospreciada por la intelectualidad, es aquella que sigue manteniendo una postura quizá crítica con el sistema, ¿no? Luego podemos discutir si RC representa o no, pero lo cierto es que en la mente y el corazón de estas personas está la necesidad de cambio, y la costa termina votando justamente por lo que representaba eso. Cuando la costa siempre se ha menospreciado, ¿no? Siempre dicen, no, en la costa no son organizados, en la costa no tienen ideología, en la costa esto y el otro, y la costa está demostrando de elección tras elección que en la costa hay mucha más conciencia de que la gente piensa, y que en la costa no ha habido necesidad, ¿no es cierto?, de que existan estos dirigentes aparentemente nacionales para que surja un proceso entre las personas que en el diario vivir sufren mucho más quizá que en la sierra de las condiciones del narcogobierno. Y eso también es algo que pensar, no es como que nos centramos solo aquí resolvemos todo en Quito, en la sierra y la costa. ¿Hace cuánto tiempo que se viene hablando justamente de que es necesario construir en la costa, pero construir realmente procesos sostenidos en el tiempo? La gente de la costa espontáneamente nos está diciendo que hay una opción de transformación en esa gigantesca masa. Manabí es una fuerza increíble, donde realmente se concentra una votación que rechaza el sistema establecido. Y no estamos regresando a ver a Manabí porque quizá las fundaciones no nos dan fondos por estar en Manabí, ¿no? Porque hay que decir las cosas como son, porque si no se dice la verdad, entonces seguimos mintiéndonos a nosotros mismos y seguimos nosotros tropezándonos en la misma piedra cada 4 años, olvidándonos que estas condiciones ya se dieron con Lazo, se dieron con el mismo Noboa, se dieron incluso con Moreno en su momento y se siguen repitiendo porque no modificamos absolutamente nada, porque somos totalmente reacios a hacer una autocrítica verdadera de los errores que se vienen cometiendo. Sí, dentro de esto, considerando que prácticamente el reconteo de votos pasará como un saludo a la bandera posiblemente, ya configurándose con este nuevo gobierno, Ernesto, sí me gustaría preguntarte cómo ves la situación de los compañeros presos políticos del movimiento guevarista, cómo ves la situación de aquellos que, como tú, son perseguidos políticos, que continúas en ese proceso judicial. ¿Cómo ves que se pueda desarrollar con este nuevo gobierno la situación de ustedes? ¿A qué puede llegar? Bueno, las perspectivas siempre son un poco negativas, ¿no? Porque sin duda vemos cómo un poco se ha manejado la justicia todo este periodo. Nosotros llevamos de nuestro lado lo que es la inocencia, ¿no? Es decir, la inocencia de aquella locura que nos acusan. Nosotros somos inocentes. Si en algún momento esa resolución cae en un juez que haga su trabajo, tendrá que ratificar esa condición de inocencia. Así que siempre la expectativa está presente, ¿no es cierto? Que haya personas honestas en el Consejo de la Judicatura que digan, bueno, esta gente es inocente de lo que se le está acusando. Las perspectivas siguen siendo negativas, pero eso es parte justamente de lo que uno viene asumiendo que está pasando en este país. Yo creo que fundamentalmente hay que tener en cuenta que esto va a seguir creciendo, ¿no? Una de las cosas que siempre se ha dicho es que esto es una cuestión de solidaridad, no es una cuestión solo de los guevaristas o solo de los chinos o solo de los de por aquí y por acá, no es así, esto es una cuestión que nos golpea a todos. Cuando una organización es castigada por el Estado, todos sufrimos del golpe, eso no funciona así, capaz que dicen, bueno, entonces, como me cae mal el Ernesto, bien está que le cojan, pero cuando le cogen al Ernesto les golpean a todos, y eso es lo que a veces uno no se entiende. El día de mañana, si les agarran a un grupo cualquiera, les meten a la cárcel, a todos nos van a golpear, porque son efectos que se dan en cadena, ¿no? Entonces creo que para eso hay que ir forjando los lazos de solidaridad, que con nosotros muchas organizaciones lo han sido, otros han sido totalmente lo contrario, nos calumnian, nos difaman, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Nosotros sabemos quiénes son los que hacen una cosa y quiénes hacen otra. Pero lo que hay que tejer son esos lazos, ¿no? Desde ahorita, porque el día de mañana cuando estés preso, ahí va a hacer falta que aunque sea el compañero te ponga unos $5 para el economato, ¿no? Y eso va a hacer falta en algún momento. Entonces yo creo que estas redes de solidaridad deben tejerse desde ya, porque las condiciones de lucha están planteándose de una manera compleja. Y creo que es importante ir tomando conciencia de eso, ¿no? Que quizá el día de mañana tendremos que encontrarnos adentro. Como ahora estamos aquí afuera, capaz nos encontramos y conversamos, el día de mañana capaz nos toca encontrarnos adentro también, ¿no? Eso hemos aprendido nosotros con esta experiencia durísima. Pero justamente se puede soportar y en algún momento se puede reivindicar esto si hay solidaridad, si hay fuerza, si hay unión. Recién al camarada Arenas le liberaron tras 30 años de prisión. Tuvieron que liberarle al final, no así son las cosas, pero ¿por qué? Porque ha habido un movimiento de solidaridad que ha estado junto con él todos estos 30 años respaldando, difundiendo, haciendo conocer su situación, hasta que finalmente por una resolución de la Corte Europea pudo salir de la cárcel. Ojalá sea así para todos nosotros, ¿no? Porque eso tiene que pasar algún momento, tiene que darse la condición de justicia, pero eso solo pasará si hay procesos de solidaridad. Nosotros creo que eso es la principal enseñanza de una institución como esta, y frente a lo que se viene,
Si no hay solidaridad, nos van a dar a cada quien por su lado, no es lo que va a pasar. Y adentro tendremos que hacernos amiguitos cuando nos pongan en la misma celda. Sí, ciertamente. No sé si voy a preguntar por una fórmula mágica, pero es algo que también he venido preguntando. Le pregunté a Natalia, le pregunté hace un momento a David, y lo acabas de mencionar tú también. Es necesario construir estos lazos de solidaridad, no solo en el aspecto de resistir a esta persecución política del Estado, sino en general para reconstruir un tejido social que después pueda dialogar, que después pueda discutir y que después pueda disputarle al Estado los derechos que le corresponden. Pero aquí va, ¿cuál es la fórmula mágica? Quizás tú desde tu ámbito profesional de la psicología puedas tener alguna otra respuesta o alguna otra reflexión o perspectiva que nos pueda entender de qué manera sana podemos construir esta solidaridad con un otro que la mayor parte del tiempo, o con un otro que es del 56% diferente, en el caso si partimos desde la votación. Uh-huh. Bueno, yo voy a decir algo que para mí es clave, ¿no? O sea, que aquí hay una dialéctica de la historia. Para mí las cosas no son ni rojas ni negras, ¿no? Son un poquito de ambas. Y la situación es que de aquí en unos meses vamos a tener que estar en la calle todos los que votaron, los que no votaron, los que anularon, todos, porque esta situación del país va a ser así, es insostenible. Yo no sé si no va a aguantarse 2 años sin una huelga general, pero que va a pasar, va a pasar. Y cuando eso pase, las masas, a quienes ahora mucha gente les está castigando y diciéndoles que son esto y lo otro, van a estar ahí. ¿Qué va a faltar? Que esté justamente la gente supuestamente organizada dando direcciones adecuadas en la lucha. Yo estoy seguro de eso. No sé si pasen 2 años, pasen 6 meses, pase un mes, pase en la coyuntura electoral mismo, pero eso va a suceder. Y entonces será necesario que las personas organizadas tengamos la posibilidad de dar una dirección, una orientación política valedera a aquellas cosas que se hacen, que no sea ir a la mesa de negociación, porque eso ya fracasó 2 veces. Entonces creo que es importante que eso se dé. Y en ese camino tenemos que irnos encontrando en lo que podamos encontrarnos, porque esto tampoco es de mañana vamos a ser todos ñañitos, porque hay contradicciones, esa es la naturaleza de lo que existe. Con algunos somos más cercanos, podremos sentarnos, conversar, planificar cosas. Otros son más lejanos, podremos aunque sea salir a la manifestación juntos. Otros son más lejanos, aunque sea compartiremos la barricada cuando estemos peleando. Con otros, aunque sea, nos brindarán su ayuda cuando alguno esté preso, pero las condiciones son así. Entonces, no existe una fórmula mágica, existe un trabajo que hay que ir haciendo y hay que sostenerlo. Cuando sea necesario, yo sé que el pueblo va a estar ahí. Yo no tengo la menor duda de cuando las condiciones de lucha se den en este país, el pueblo no va a faltar a la cita con la historia, como no faltó en el 2019 y no faltó en el 2022. Quienes no estuvimos ahí adecuadamente fuimos las organizaciones que supuestamente tenemos que decir por dónde caminar. Y al final tuvimos que estar ahí trepándonos a la ola, viendo qué se puede hacer, y algunos más que otros se aprovecharon de la situación, principalmente la derecha. Entonces, ahora que nos toca a nosotros justamente preparar eso se va a dar. Si no estamos conscientes de eso, entonces vamos a seguir navegando en oscuras, haciendo un culto ahí, veamos qué pasa. No, pues se va a dar. No sé cuándo, de eso no se puede saber, no, uno no es adivino. Pero los hechos nos dicen que aquí va a haber una lucha social muy fuerte. Entonces, vamos unándonos en lo que podemos. Hay muchas cosas en que nos podemos unir. Aunque sea para salir a la misma marcha, nos podemos unir. Y eso se va de a poco construyendo. Yo creo que hay una cuestión que se llama justamente la política de alianzas y hay que aplicarlo, ¿no? Con los que son cercanos, pues hagámonos ñaños. Con los que son más lejanos, aunque sean ñaños de piernas, ¿no? Pero hagamos algo, pues decir, hay que ir haciendo alguna cosa. Y creo que este es el camino que hay que seguir. ¿Cuánto tiempo tomará? No lo sé, apostemos. ¿Será 2 años que se demora Novoa en colapsar este país y que la gente vuelva a estar en las calles? ¿O será 6 meses? Eso es lo único que hay que, como que nos queda faltando por saber. Mientras tanto tenemos tiempo, ¿no? Desde mañana, desde ahora, desde ayer, comencemos a tirar esas redes, ¿no? No nos caemos bien, nadie es monedita de oro, pero tenemos un proyecto común, ¿no? Al menos nos caemos mejor nosotros que Novoa, ¿no? Me imagino. Así que será un momento bueno para ir sentando esas bases, ¿no? Sí, creo que este es el momento de aprender un poco de la derecha, porque en eso la derecha lo saben hacer bien. El momento en que tienen que unirse, se unen como un solo bloque, eso lo vimos en el 2019, en el 2022, que ahí no dudaron en mantenerse unidos, y en general esas divisiones nada más es por quién se reparte qué mejor parte del pastel. Y finalmente creo que las izquierdas, eso sí deberíamos aprender en el sentido de mantener y generar la unidad, que posiblemente es una de las cosas que no se ve mucho. En este sentido, ¿cómo ves que se pueda generar una unidad? Tú bien dices, seguramente se va a ver una necesidad de una lucha social en las calles, pero ¿cómo generar la unidad?
Yo creo que esa unidad está en proceso, ¿no? Yo no creo que es algo que va a partir de cero. Yo creo que hay intentos que se han venido dando justamente entre sectores más o menos cercanos. Yo he visto que incluso sectores que han sido siempre reticentes de la unidad lanzan por ahí sus dardos, ¿no? De a ver si nos unimos un poquito. Entonces yo creo que eso ya está en proceso. El experimento de la unión de las izquierdas, por más que haya sido, como digo, quizá no desde los sectores de base, no es tampoco despreciable, ¿no? Es decir, si uno le quiere ver la parte roja, lo negro, pues está ahí. Creo que hay que seguirle dando camino a esos procesos, ¿no? Ha habido personas que han representado sumamente bien, incluso en el campo electoral, ¿no? Yo me quedo, por ejemplo, con el debate de las vicepresidentas, que para mí fue lo mejor que hubo aquí, de la candidata Pachi y la candidata Silva, ¿no? Que fue realmente destacables. O sea, yo no vi nunca más que nadie se desenvolvió como esas dos mujeres en la lucha, ¿no? Quizá por ahí hay caminos, es decir, no es que no salimos de cero, nunca se parte de cero. Pero entonces vamos afinando, es decir, ahorita ya están todo el mundo derrotado, alguna gente menos optimista, más optimista, pero el día de mañana tenemos que salir nuevamente, entonces retomemos los procesos que se hayan ido dando. Yo creo que hay una condición bastante favorable para eso porque la lucha demanda unidad. ¿Qué hubiera pasado si ganaba, por ejemplo, González? Pasaba que de aquí a 6 meses por el tema minero había una división nuevamente y quizá estábamos de este 44% partido, ¿no? Porque un sector se hubiera quedado con el proyecto del progresismo y otro sector se hubiera quedado con el proyecto antiminero. Y ya se daba una contradicción, se veían los sectores populares y teníamos un problema. Ahora estamos todos del lado de acá. Queramos o no, nos caigamos bien o no, terminamos de este lado toditos. Entonces eso ayuda en realidad al proceso de lucha, pero hay que irlo llevando a cabo. ¿Cómo? Saliendo a las calles, siendo solidario con los que hacen los compas. Aquí uno cuando quiere salir a una protesta no ve la causa, sino quién convoca. Y eso es un error que hay que sacarse de la cabeza. Es decir, vemos una manifestación de jubilados, ¿quién convoca? Los guevaristas, no, es más, me caen mal, que vayan los viejos solos ahí. Así funciona y toda la gente que es de izquierda sabe que es así. O vemos, decimos, no, ahí están los chinos, no, aquí están los vientos, no, esos manes son mala onda. O sea, sumémonos, pues si los compañeros están luchando por algo que es justo, que es correcto, sumémonos, o sea, no pasa absolutamente nada. Si en lo electoral nos sumamos y no tenemos vergüenza, a la lucha menos vergüenza deberíamos tener de sumarnos, pero donde realmente se están jugando cosas que para mí son más trascendentales que solo una elección. En la elección está dentro del cálculo de probabilidades perder. Yo creo que de 100 veces perdemos 99 y por ahí una ganamos de vez en cuando, como le pasó a Allende y algún otro en la historia. Pero en cambio, en estos otros terrenos de la lucha, el seguro social, la lucha antiminera, hay un montón de posibilidades de ganar. Pero ahí es justamente donde estamos divididos. Entonces yo llamo a los compañeros a que se junten. Es decir, nuevamente, ya están procesos construidos, no estamos partiendo de la nada. Hay la voluntad de la gente de unirse. Hay una voluntad incluso de los sectores más disímiles de llegar a algún tipo de acuerdo. Vamos concretando, llamemos, conversemos con los compañeros. Si hay que disculparse, uno se disculpe. Es decir, esto es un tema de la salvación del país, ¿no? Y ahí es justamente donde creo que hay que comenzar a caminar. Puede parecer, ¿no es cierto?, que eso es un tema ilusorio, pero no lo es. Ahí radica la posibilidad de triunfo. Es decir, en el momento en que haya una unidad de por lo menos las fuerzas que se plantean luchar, ya tenemos el 50% del camino andado. Falta el otro 50%, que será ya el momento en que la lucha se concrete. Pero las condiciones existen, nos llevamos, tenemos los teléfonos, aunque sea para ver los estados del enemigo político, estamos conectados. Pero más bien marquemos, digámoslo, oye, brother, estamos para conversar un chance y veamos qué se puede hacer. Y en realidad es tan sencillo como eso, pero no se hace. ¿Por qué? Porque tenemos estas taras de una situación que ya no existe, como lo he dicho. En algún momento la izquierda se dividieron porque eran pro-soviéticos, pro-chinos, pro ni sé qué, eso ya ni hay. No hay ni Unión Soviética ni China popular. Estamos en otro tiempo y seguimos disputando por cuestiones que ya no existen en realidad. Vamos avanzando. Se ha dado pasos, hay procesos. Podemos sostener lo poco que hay e ir juntando a la gente frente a eso. Ojalá haya las condiciones para hacerlo, ¿no? Yo creo que hay las condiciones. Pero veamos si la demás gente también se da cuenta lo grave que es la situación que estamos viviendo, ¿no? Efectivamente, yo creo que parece que cada vez hay más condiciones para empezar a unirnos, lamentablemente, en esta historia de cómo hemos venido viviendo en estos países latinoamericanos. Quiero agradecerte también, Ernesto, por las palabras. De otra manera, esta transmisión, no sé si compartes, Sole, también de esta opinión, pero ha sido complicada porque, de otra manera, las expectativas se venían cocinando diferentes o presentando diferentes y darse cuenta de cuál es la perspectiva en la cual ahorita está leyendo la sociedad ecuatoriana en general. Este punto de la historia puede ser un trago muy difícil de tomar así, y hablar contigo, hablar con David, hablar con Natalia, hablar con Aquiles, hablar con Yetzael ha sido una oportunidad justamente para que este trago sea más digerible, porque siempre enterarse que gana la derecha y gana con la contundencia que hoy ganó, no es de las mejores noticias que nos puede pasar. Pero gracias también a todas las personas que, como tú dices,
que se tienen que volver a repetir estas circunstancias, de poder hablar, de poder compartir, de poder limar esas asperezas o esas diferencias que podamos tener entre los unos y los otros que estamos del mismo lado. Es una oportunidad que debemos aprovechar y agradecer tu presencia, preguntarte si tienes alguna idea más, alguna otra cosa más que compartir con las personas que nos están viendo y que van a ver esta transmisión después. Nada, solo decir que esa misma gente que votó por Noboa de aquí en 2 años va a salir al paro, que eso es la dialéctica justamente de la historia, porque ahí está la ideologización, está el peso justamente de los aparatos del Estado, pero esa misma gente cuando el hambre llega al estómago igual va a movilizarse, entonces no hay que sentirse tan decepcionados de lo que ha pasado. Quizá de nosotros sí, siempre hay que autocriticarse, eso es sumamente importante, pero no del pueblo, el pueblo va a estar ahí. Cuando sea el momento de luchar, ese mismo pueblo que ahora dio el voto por este tipo va a estar en las calles luchando a nuestro lado. Y más bien hay que tratar de superar eso, porque ahorita yo veo que está muy candente la cosa entre nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades son enemigos, son los malos. Hay que tratar de reconciliarse para poder pelear. Y eso creo que es algo importante, ¿no? Y creo que eso es entender la cosmovisión, es decir, hay que ahorita reconciliarnos y luego de reconciliarnos podemos golpear al enemigo, incluso sabiendo que en este momento está la cosa bien tensionada. Entonces yo creo que no hay que perder esa expectativa, que ahorita es doloroso y parece imposible y una locura lo que estoy diciendo, pero yo les aseguro que esa misma gente estuvo en el 2019, esa gente votó por Noboa y esa gente estará en el 2026 o cuando nos toque luchar. Y en ese momento, ¿quién estaremos? Que nosotros también estemos a la altura de la historia. Así que nada, seguir construyendo, ¿no? Es el camino. Y gracias por la invitación. Gracias a ti, Ernesto, por haber estado aquí con nosotros y haber dedicado un tiempo para conversar. Y bueno, Sole, ha sido también un gusto para nosotros. Ustedes han visto cómo nos ha ido. No somos muy habituales de hacer este tipo de transmisiones, pero cuando las tenemos que hacer, lo dejamos todo. Queremos agradecerles al Control Master que siempre está ahí poniéndose la 10, mucho la 10, agradecerle porque hace un trabajo que no se termina viendo, ¿no? Todo esto que hemos transmitido, estas pantallas compartidas, estas informaciones, estas entrevistas, han estado también bajo su responsabilidad y creo que siempre es necesario agradecer y reconocer ese esfuerzo que hacen por ahí atrás de las máquinas. Efectivamente, gracias a todas y a todos quienes han estado pendientes de la señal de Indymedia. Solo mencionar un último comentario que nos han escrito en el YouTube, dice, se viene la muerte cruzada. Vamos a ver qué sucede realmente de aquí en los siguientes días, semanas, meses y veremos, ¿no? Veremos qué va a pasar con esto del pedido de reconteo de votos, que seguramente será un saludo a la bandera y vamos a seguir viendo y sabiendo que nosotros nos mantendremos firmes desde esta trinchera, desde Indymedia Ecuador, siempre dando voz al silencio, dando voz a los sin voz y pendientes de hacer las denuncias, de estar siempre en primera línea cuando sea necesario hacerlo, pendientes y siempre por peleando por la justicia social, creyendo y teniendo fe y confianza en que siempre se puede construir un país mejor y estaremos ahí siempre en pie de lucha. Eso es con seguridad. Gracias a todos y a todas por su sintonía. Aquí seguimos, aquí estamos, no nos vamos a ir y mejor vengan a conversar, vengan a compartir lo que hacen. Somos un medio que está abierto a las publicaciones así en comunidad, está abierto también a pensarnos nuevamente de cómo hacemos incluso el periodismo como tal, y creo que es un momento, como todos nuestros invitados han venido señalando, un momento de escuchar, un momento de repensarnos, un momento de replantearnos, un momento de cambiar decisiones que antes las teníamos como rígidas, pero son momentos. Como último dato, la última actualización que les podemos compartir, siendo las 9:25, el 55.84% de los votos han sido para Daniel Noboa y el 44.16% de los votos han sido para Luisa González. Una diferencia de 150,000 votos aproximadamente, de 5.520,000 a 4.370,000. Falta subir el 7% de las actas válidas y ese es el panorama que
tenemos ahora. Solo un datito adicional, tienes razón, justamente eso es lo raro, ¿no? Yo creo que siempre se quedará en la duda cómo se viera si en la anterior elección tenía Luisa González 4.510.000 votos, cómo es que ahora bajó tanto considerando todo lo de las alianzas, inclusive con todos los análisis que se han hecho aquí, pero sin embargo es muy raro, la verdad. Pero bueno, están dadas las cosas así y así estamos. Solamente un último comentario que nos hacen en YouTube. Un par de comentarios, dice palabras de Ernesto muy consecuentes, a seguir juntos compañeros, y también nos agradecen por la transmisión que hemos realizado el día de hoy. No se olviden a quienes están conectadas, que por favor nos den un like, que eso siempre nos ayuda, que si no están suscritos a nuestro canal de YouTube también lo pudieran hacer, eso nos permite llegar a tener una mayor llegada en audiencia también. Y sí, entonces nos están escribiendo justo ahorita, mencionan, uy, sí, oportunas palabras, el momento es bien difícil. También nos dicen mucha fuerza, eso es lo que nos están escribiendo en este momento en el YouTube, que parece que se puso activo justo en el momento de la despedida. Claro, sí, realmente en algún punto también puede ser la lectura de que no es que salimos derrotados de esto, porque derrotados ya llegamos a estas circunstancias. Realmente lo electoral termina siendo una trinchera más, como mencionó Ernesto, pero hay muchas otras trincheras y creo que en esas trincheras hay que ponernos un poco más pilas. Como dijeron prácticamente todos nuestros invitados, saber dejar esas diferencias que nos han separado en un punto, saber conversarlas, saber dialogarlas para que no sigan significando, no terminen teniendo consecuencias como las que estamos pasando ahorita, que sea una victoria tan clara de una propuesta como es la de Daniel Noboa. Estamos aquí, somos Indimedia, estamos para ustedes y siempre va a ser un espacio en el cual podamos seguir conversando y principalmente estando del lado de las luchas más populares, no solo del Ecuador, sino de toda Latinoamérica y el mundo. Palestina libre, organicémonos, luchémonos y como dijo Ernesto, nos vemos en las calles. Un gusto y gracias por habernos acompañado a todas y a todas. Y sí, viva Palestina libre. Nunca hay que dejar de hablar de Palestina.